Buenas tardes, panelistas. Buenas, buenas. Buenas Buenas tardes. tardes, Ignacio. Buenas tardes, Rafael. Estamos esperando a Pedro, que debe haber tenido un inconveniente de último momento. Sí, nuestro moderador. Aquí estaba hace unos segundos, pero bueno, la tecnología a veces nos, Mira, nos retrasa en vez de apoyarnos. no estamos Fallando, me está fallando el. Puchica. Te escuchamos bien, Pedro, ¿viste? Sí, te Me está- escuchamos. perdón, me está fallando un poquito las. Bueno, estamos listos. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que hoy tenemos un panel de lujo que nos va a acompañar en un foro sumamente importante, un foro muy actual. Vamos a hablar sobre geopolítica y capital global. ¿Cómo impacta la incertidumbre en el mercado inmobiliario de Latinoamérica? La verdad que en este Decila Live vamos a aprender muchísimas cosas de lo que está pasando a nivel internacional y que también nos va a retroalimentar para conocer qué oportunidades tenemos en el mercado inmobiliario de Latinoamérica. Este foro no solamente vamos a hablar de bienes raíces, vamos a hablar de capital global, es decir, del conjunto de recursos financieros que se mueven entre países en busca de tres cosas: rentabilidad, seguridad y crecimiento. Y hay algo clave: el capital global no se detiene y en momentos de incertidumbre se mueve, se protege y busca oportunidades. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de tensiones, guerra, decisiones de grandes potencias que nos afectan a nosotros. Inflación, comercio internacional y una serie de aspectos que implican un cambio en nuestra vida. Y cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de un mundo en transformación, conflictos en aumento, alta volatilidad en el comercio, tensiones tecnológicas y una reorganización global de las relaciones económicas y políticas. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un punto de inflexión, un antes y un después, que marca nuestra historia. Y en estos momentos, la pregunta clave es: ¿está Latinoamérica preparada para captar ese capital o lo va a dejar pasar? Hoy quiero presentar este panel de lujo de grandes amigos que nos acompañan. Para analizar este contexto, contamos con grandes personas, amigos de Sila. Vamos a presentar a Javier Grandinetti, con amplia trayectoria en el mercado inmobiliario regional, past president de Sila y actual miembro del Consejo Consultivo. Además, director de Sila Academy y USILA. Bienvenido, Javier. Gracias, Pedro, por tu presentación. Con mucho gusto. También contamos con Rafael Gangi, con una visión estratégica desde el Hub de las Américas, conectando con un capital, el Hub de las Américas que conecta el capital internacional. Vicepresidente norte de Sila y presidente de FIAPSI Panamá. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Pedro. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Y también la grata presencia de nuestro amigo Ignacio Lacunza, referente del mercado mexicano, uno de los más dinámicos de la región, past president de AMPI y presidente electo de SILA para el 2027. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias, mi querido Pedro. Saludo con mucho afecto y cariño a Javier y a Rafael. Y por supuesto a ti, mi querido Pedro. Vamos a estar aquí compartiendo información muy relevante. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por su presencia y sin lugar a duda, como decía, un panel de lujo que nos va a actualizar de lo que está pasando en el mundo. Yo quisiera hacer una pregunta para hablar un poquito de este tema. ¿Cómo describen el escenario geopolítico actual? ¿Y cuáles son las principales fuentes de incertidumbre que está influyendo en el movimiento del capital a nivel mundial? Javier, quiero abrir contigo. Sí, a ver, yo venía pensando en este tema que íbamos a tratar y el escenario que estamos viviendo, no solamente el actual, sino el que estamos viviendo desde hace un par de años. eh, y hay un viejo dicho que dicen que cuando se declara una guerra, la primera víctima es la verdad. Con lo cual me parece importante que como profesionales empecemos a tratar de tener un espíritu crítico, como decíamos en el último congreso, ¿se acuerdan? Sobre la lectura de la realidad. Toda información que nos está llegando en cantidades increíbles por todos los medios tecnológicos, yo podría decir que todas están viciadas, todas. Está en nuestro trabajo profesional tratar de poner en crisis toda esa información y tratar de buscar algunos puntos de comunicación. En este ejercicio, solamente a los efectos de tirar algunos disparadores que van a tirar eh, mis otros colegas panelistas para empezar a pensar, yo les diría que coincido con lo que decías vos, Pedro, es un punto de inflexión. Creo que se está generando un cambio en la distribución de las hegemonías o las polaridades en nuestro mundo. Y esas polaridades que antes, si bien contenían el tema comercial, se basaba sobre todo en un tema militar, en este momento están entrando en juego otros factores que van a determinar este nuevo alineamiento eh, multipolar. Y lo primero que uno decía que tenía que tener un país, y perdón si me extiendo un poquitito, pues me haces la seña y corto, No hay problema. era, o sea, todas las potencias, los que trataban, o los países que querían desarrollarse, lo que buscaban asegurar era la energía, las proteínas y el agua. Había un tiempo para el desarrollo de estas tres grandes riquezas que tenían que asegurar. Y en la energía es como que había un cierto delay porque empezaban a aparecer sustituciones a la producción de energía de fósiles. Pero resulta que apareció algo que cambió todos los tiempos, que fue la inteligencia artificial. Gran consumidora y voraz consumidora de energía. Esto acortó mucho los tiempos. Y este es el escenario que estamos viendo hoy. Y lo que tenemos que ver es quiénes son los ganadores y perdedores de este reacomodamiento. Entonces pongan atención en aquellos productores de energía y aquellos consumidores de energía y cómo se retroalimentan, ¿no? Y empiecen a pensar en matrices ya por fuera de los países. O sea, la Guerra Fría, el Occidente y Oriente confrontando, me parece que es algo muy viejo para pensar en esa matriz. ¿Y cómo afectaría esto a América Latina? Y acá termina esta primera intervención. Creo que en los momentos de incertidumbre el capital busca certidumbres o seguridades. Y como las seguridades financieras no están, lo que van a, si sabemos aprovecharlo, buscar seguridades físicas, territorios donde la guerra esté lo más lejana posible. ¿Mm? Interesante. Gracias, Javier. Una visión muy interesante. Hablaste de energía, hablaste de certidumbre. Y bueno, le quiero pedir a mi amigo Ignacio, ¿qué puedes complementar al respecto? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, creo que la intervención de Javier ha sido muy acertada, son temas importantísimos y yo considero que hoy no estamos viendo una crisis tradicional, estamos viendo una reconfiguración global en donde eh, permea la incertidumbre, que ya no es un evento, es el nuevo entorno en el que actualmente estamos. El capital hoy está reaccionando, en mi opinión, y ahí coincido con Javier, en tres grandes tensiones. La geopolítica, que son los conflictos, por un lado, y los bloques económicos, por otro lado.
la parte financiera. En la parte financiera están las tasas de interés y las inflaciones. Al principio del panel comentábamos cómo está influyendo ya en cada uno de nuestros países el incremento de las gasolinas, nada más ahí, en ese tema. Acá tenemos un tema en México como es la inflación. Ayer lo estaban comentando los analistas. Por ejemplo, aquí se está dando en la parte de verduras, por ejemplo, todo el comercio de ese nivel. Entonces, las tasas de interés y la inflación es algo también que va. Y lo que decía Javier, la parte tecnológica. ¿Quién controla la innovación? Ese es un tema muy importante. Ahora, aquí salta una pregunta. ¿Qué provoca esto? Provoca que el capital deje de ser leal a geografías. Fíjese, esto es bien interesante. Y se vuelva altamente móvil y selectivo. Es decir, va a buscar donde lo que decías, Javier, ¿no? Certezas legales, jurídicas y físicas que su entorno les permita estar. Ahí es en donde justamente Latinoamérica juega un papel muy importante. Esta entra ya en el radar precisamente de las economías y no como un refugio pasivo, sino como una plataforma de oportunidad. Yo cerraría con una frase en esta primera intervención, que el capital ya no busca países, busca condiciones. Excelente análisis. Interesante porque, pues, bueno, ambos han hablado del capital. Me gustó eso que el capital deja de ser leal, lo que tú dices, Ignacio, porque, bueno, ya anda buscando dónde tener una mejor protección y dónde tener una certidumbre. Como Javier lo decía, también lejos de donde haya guerras para poder tener, digamos, esa confianza de tener una mejor inversión. Rafa, ¿qué nos puedes comentar al respecto? A ver, Pedro, yo quisiera, bueno, lo que ha dicho Ignacio y Javier es evidentemente un espejo de una realidad al cual la globalización nos ha llevado y nos está llevando aún más. Pero mira, aquí hay un tema también muy importante que desde hace algunos años atrás y muy recientemente lo vamos viendo. Ya no hay reglas del juego. O sea, el mundo se acostumbró a que países como de grandes potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, dictaban unos parámetros y unos patrones globales y todo el mundo iba, bueno, lo que digan es lo que vamos a hacer. Entonces, ya obviamente ya no hay una regla de juego y eso ha generado y genera una gran fragmentación global que la fuerza, evidentemente, todo el mundo jala para su lado y todo el mundo quiere tener un protagonismo importante. Eso genera, obviamente, una competencia bárbara. Y la transición de todo esto son los movimientos que vamos viendo, se va reflejando tanto en economías, se va reflejando en sociedades, se va reflejando en respuestas ideológicas. Entonces, ahí se van generando todo este tipo de estructuras y movimientos globales que van desencadenando todo lo que vamos viendo hoy en día, más allá del tema ideológico. En este punto, me encanta aportar esta idea al panel. Perfecto, Rafa, excelente. Y bueno, esto me lleva a una segunda pregunta. En el contexto de cómo están reaccionando los flujos de capital internacional, estamos viendo un cambio en las prioridades entre riesgo, seguridad y rentabilidad. Y más importante aún, ¿puede Latinoamérica convertirse en un destino donde el capital no solamente se refugia, sino también crece? Y quiero que iniciemos contigo, Rafa, pensando en que Panamá, por ejemplo, donde tú vives, un país tan hermoso, es un país que capta mucho capital internacional. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto, Rafa? Sí, claro, por supuesto, Pedro. ¿Me escuchas? Sí, claro, por supuesto. Fíjate, mira, Panamá siempre ha sido un centro, un hub logístico, tanto logístico como de atracción de muchas personas para retiro
y tú sabes, una cantidad y una biodiversidad interesante que hace que evidentemente sea atractivo venir para acá. Panamá siempre ha jugado y lo hemos visto en los últimos 10 años un papel fundamental en la economía de transición y obviamente Panamá no es un país productor como tal, pero es un país de servicios y al ser un gran país de servicios acoge una cantidad de actividades multimodales y globales importantísimas, tanto para la región como para todo el globo terráqueo. Más del 3% del movimiento de la carga mundial pasa por Panamá y eso evidentemente hace que todo el comercio se vea beneficiado y evidentemente hay un efecto, tú sabes, ¿no? De rocío de toda la actividad comercial que va derivando de la misma. El tema, la globalización y estos puntos internacionales de conflictos, lógicamente, más allá de afectar el paso, lo que hace es que beneficia aún más el paso porque si la carga mundial, por ejemplo, en el caso del comercio, no tiene otro espacio para poder movilizarse y el área más segura, los que no utilizaban esta vía de tránsito van a tener que seguir utilizando esta vía de tránsito. Así que mira, no veo un impacto negativo, sino empezando por ahí un impacto muy positivo, el cual evidentemente toda la región, y esto estaremos hablando un poco más adelante, la región seguirá siendo beneficiada, ¿no? Perfecto, Rafa, muchísimas gracias. ¿Cuál es su perspectiva, Ignacio, al respecto? Bueno, aquí en esta pregunta me gustaría comentar que sí estamos viendo definitivamente un cambio muy claro. Antes el capital perseguía maximizar, como le decías Pedro hace rato, la rentabilidad. Hoy está buscando equilibrar seguridad, liquidez y crecimiento. Y en este nuevo juego, Latinoamérica, justamente nosotros, todo lo que es los que componemos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, tiene una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad, pero que también va adosada con una gran responsabilidad. Eh, Desde SILA, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, donde participamos países de toda la región, estamos viendo algo muy claro. El capital internacional ya está observando a Latinoamérica. Eso lo debemos de tener nosotros muy claro. Y como un bloque, no solo como países aislados. Ahí es en donde nosotros como confederación vamos a tener que jugar un papel muy, muy importante que seguramente va a salir el tema más adelante. Y por ejemplo, aquí en México, a través de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, juega un papel muy relevante, sobre todo por su dinamismo y en la cercanía que tenemos con Norteamérica. Pero hay algo muy fundamental, en mi opinión. El capital no llega por discurso, definitivamente. Llega por la confianza que le dé el país en donde se esté acercando, la institucionalidad y su ejecución. Los países que logren eso, y me refiero a todos los países que conformamos la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, son los que vamos a poder capitalizar esta nueva ola, definitivamente. Y hoy finalizaría mi intervención con una frase que dice que hoy competimos como región, no como mercados aislados. Excelente, Ignacio, muy buena perspectiva. Y vamos a cerrar contigo esta pregunta, Javier. Bueno, muy buena pregunta. Primero, si me permitís, hay una pregunta de Tony Musi, Ujú. que conocemos todo a Tony, que dice, si el conflicto en el Medio Oriente es el inicio de un replanteamiento logístico hacia Occidente, como pregunta, si este fuera el caso, Latinoamérica sería un gran beneficiario. Yo lo que diría, de vuelta, y sumándome un poco a lo que dijo recién tanto Rafa como Nacho, a ver, y volviendo a lo que era la primera pregunta, creo que tenemos que, de vuelta, meter más información y más análisis en el tablero. Por ejemplo, leí, cosa que es real, ¿quién bloqueó el canal del Estrecho de Hormuz? ¿Irán? No, las aseguradoras inglesas. O sea,
el seguro fue el que bloqueó a partir de una impronta que tomaba Irán, pero en realidad fue el seguro quien bloqueó el estrecho. Entonces eso no lo puede resolver Estados Unidos con 5 portaaviones. Si no hay seguridad, las aseguradoras no liberan las pólizas y los barcos no cruzan. ¿Esto qué empezó a hacer? Empezó a meter otras variables que no teníamos. Antes era como más lineal el análisis que hacíamos. Y en ese análisis que ya no, que dejó de ser lineal, yo te diría que lo que plantea Nacho, coincido totalmente, pero creo que es una intención. O sea, todavía no está esto. Tenemos que entender que tenemos que funcionar, dar una respuesta como bloque, porque lo que se están reagrupando son bloques, no países, y bloques de intereses. Sí. A ver, si hoy me tuvieran que decir quién es el gran beneficiario de esta situación en este momento, ¿quién les parece que sería el beneficiario como país? Le podemos ver como sector, ¿no? Pero como país, yo diría Rusia. Subió el petróleo, Rusia tenía un problema de financiamiento con la guerra de Ucrania y de golpe empieza a entrarle dinero sobre compradores que no pensaba. ¿Por qué? Porque ese es el otro gran proveedor de energía. Nosotros en Latinoamérica tenemos autoabastecimiento de energía, pero ese autoabastecimiento, porque produce Argentina, produce Brasil, produce México, produce Venezuela en gran cantidad. Si nosotros manejamos esos recursos, es una realidad. Si no lo manejamos y está mal manejado, es otra realidad. Y lo hemos visto en todos nuestros países. Entonces, creo que llegó el momento de empezar a definir, y el capital va a buscar, como bien decía Nacho, no un país, sino seguridades. Correcto. Y en este escenario de flujo de capitales, que vuelvo a la pregunta, creo que el gran perjudicado hoy es el dinero. O sea, la gran inseguridad la tenemos en la moneda. Irán con un comentario generó una hecatombe cuando dijo, va a salir el petróleo que pague en yuanes y no en dólares. Señores, esto puede ser, si este conflicto se estira en el tiempo, esto es un reacomodamiento brutal Así de las mismo, variables monetarias. es correcto. Con lo cual, eso trae atrás las variables financieras. Entonces, el capital hoy, ¿dónde se resguarda? Las criptomonedas tiene que ver con energía y tiene que ver con monedas. El oro. O sea, hoy hay una inseguridad global de reacomodamiento que de vuelta, creo que lo que espera todo capital es que seamos lo más profesionales posible al momento de asesorarlo. Y en toda inversión hay riesgo. Lo que van a esperar es que nosotros digamos cuál es el riesgo de Latinoamérica, que seguramente va a ser mucho menor que los riesgos, por ejemplo, y hay algunos amigos que, discúlpenme, está mi hermano también allá, de Europa. O sea, hoy me parece que el riesgo de inversión en Europa, hoy, con el escenario de hoy, mañana puede ser algo, pero hoy es muy alto porque la dependencia energética de Europa en este nuevo replanteo de escenario es la que está no invitada, ¿no? Es una consumidora no invitada en la planificación. Por eso creo que también empiezan a ver los ruidos con Estados Unidos, ¿no? Yo Excelente, muy quisiera, bien. yo quisiera Sí. complementar un poco con dos cositas el comentario de que evidentemente es muy es bíblico. En los capitales están, es que esto es tan, lo decíamos al inicio, podemos estar en un foro de 3 horas aquí con muchas ideas y muchas cosas que están sucediendo. Los capitales no están fugándose, los capitales están migrando para seguir manteniendo rendimientos. Entonces, no significa que si salió de aquí, entró allá, entonces hay un déficit. No, el capital está migrando para seguir buscando sus rendimientos y no está huyendo, que es lo más importante, y eso es lo que no está generando desestabilizar los mercados. Está eligiendo el mejor lugar donde seguir generando mejor alto rendimiento y revalorizándose, ¿no? Digámoslo desde ese punto de vista.
Perfecto. Nosotros, perdón Pedro, No, no, por lo montándome a lo que contrario. dice Adelante. Rafa, nosotros comerciamos con un bien que funda su razón de ser en la seguridad, ¿no? Con lo cual, en momentos de incertidumbre, si nosotros sabemos hacer una buena lectura, somos un bien preciado, ¿no? Por eso yo hablaba de la seguridad física, porque la seguridad jurídica y patrimonial del inmueble está claramente establecida, nadie la discute. Nos pueden discutir el rendimiento, no la seguridad jurídica ni la seguridad patrimonial. Lo único que nos falta para asegurar el rendimiento es la seguridad física. Y para poner un ejemplo, y solamente cortaba, de a qué me refería con físico, fíjense si hoy el valor de los bienes inmuebles de Dubái son los mismos que hace un mes. Correcto. Entonces tuvo que ver con el miedo físico, no cambió ninguna otra variable de Dubái. Así es. Todos los parámetros de Dubái siguen iguales. Lo Así es. único que cambió, el miedo físico, que te caiga un, una bomba. O sea, ese es el miedo, Un ¿no? misil. En tu inversión. Así es. ¿Me permites, Pedro, Por favor. de Javier y de Rafa? El sector inmobiliario está tomando un rol mucho más estratégico, eh, y porque ya no solamente es un activo patrimonial, sino es un vehículo de protección y de generación de valor. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y en este contexto de incertidumbre, estamos viendo tres grandes tendencias, en mi opinión, ¿no? El crecimiento del sector logístico, impulsado por el nearshoring, y la relocalización de cadenas productivas. México ha tenido un boom en ese sentido y un segmento es el segmento residencial también, eh, que particularmente en ciudades con alta dinámica económica y por supuesto el sector turismo, ¿no? Que en mercados como el nuestro, y hablo de toda Centro y Suramérica, está reinventando con modelos muchos más flexibles y como orientados a, a una buena inversión y una alta rentabilidad, como para abonar a lo que comentaron mis compañeros panelistas. Perfecto. Ignacio, muchísimas gracias. Y nos vas a hablar un poquito más de ese tema, pero quiero poner unos datos sobre la mesa. Latinoamérica tiene más de 660 millones de habitantes, con cerca de un 80% de población urbana. Es una región con una economía de entre 6 y 7 trillones de dólares anualmente. No es un mercado pequeño, es un mercado en construcción. La pregunta es, ¿estamos listos para capturar ese potencial, ese capital? Y esto me lleva a hacer la tercera pregunta, Nacho, y va muy relacionado con lo que estabas comentando. Llevando esto al sector inmobiliario, ¿cómo está impactando esta incertidumbre global en las decisiones de inversión? Y específicamente, ¿qué segmentos están captando más interés que puede ser el residencial, el logístico, el corporativo, el turismo y por qué? ¿Por qué no iniciamos contigo, Nacho? Gracias. Justamente hablaba, precisamente abonando a lo que comentaban mis compañeros panelistas, de que el sector inmobiliario ya tiene un rol mucho más estratégico. Y justamente a donde nosotros debemos estar trabajando con mayor penetración sería precisamente dar, primero, les decía, el sector logístico que la verdad está impulsando a través del acercamiento de estas empresas a lugares en donde se les da la certeza jurídica. Yo quiero comentarles que en mi experiencia como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, me acerqué a la Secretaría de Economía, me recibió la secretaria y me comentaba, eh, la verdad se nos viene un boom comercial, pero necesitamos que ustedes como asociación eh, le acerquen a estas empresas terrenos en donde no tengamos nosotros como Estado problemas para acercarle los servicios. Entonces, y nosotros tenemos un corredor industrial que la verdad algunas empresas han sabido aprovechar este boom y en mi opinión
hablando del sector inmobiliario, pues claro que estamos, si bien es cierto es que no estábamos tan preparados, hemos abierto, y yo creo que es en todos los países, abierto ese canal de oportunidad y con la relocalización que comentaba de estas cadenas productivas, cada uno de los países con la característica geográfica que tengan, definitivamente van a salir muy beneficiados. Y yo sí, particularmente México es uno de los países que ha tenido ese nicho precisamente como una gran oportunidad. Y comentaba hace un momento que el segmento residencial, si viene y se establece una empresa, necesariamente tiene que tener a su lado todo ese tipo de servicios en donde la actividad económica se está dando de una manera muy importante y hay una demanda muy sólida. Y precisamente el sector turismo, que también es un mercado que se ha diversificado afortunadamente y que cada país de Centro y Suramérica tiene su cualidad, ¿no? Es decir, ahora este capital está buscando activos que generen más flujo, pero también más estabilidad. Y les decía, algo muy importante es, hoy el inversionista es más sofisticado, analiza la ubicación, entorno con conectividad y sustentabilidad. Ya no compra solo metros cuadrados, compra ecosistemas y que le den valor. Y yo terminaría mi intervención aquí. El real estate, es decir, nuestro segmento, nuestro trabajo, dejó de ser ya algo estático. Hoy es una estrategia dinámica de capital. Sería mi comentario, mi querido Pedro, compañeros. Excelente, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, obviamente México está a la par del mercado más grande del mundo, como es los Estados Unidos, con un potencial muy grande. Y además de eso, productores de petróleo, o sea, productores de energía. Entonces, están sumamente beneficiados en ese sentido y con grandes oportunidades. Javier, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Bueno, coincido con la lectura de Ignacio. Eh, Creo que las tres grandes motores de la inversión inmobiliaria son la logística, eh, lo residencial, que en realidad acompaña a la logística y al turismo. Creo que el gran motor que puede aportar el mercado inmobiliario, la inversión inmobiliaria a Latinoamérica, al desarrollo de Latinoamérica, es la inversión en turismo. Nosotros en SILA, año 2016, hicimos una misión oficial a China, a vender Latinoamérica, SILA lo hizo, a vender Latinoamérica al gobierno de China como destino de inversión de turismo receptivo. Imagínense que el segmento A1 de China es equivalente al 40% de la población de Latinoamérica. O sea, si nosotros ese segmento lo pudiéramos captar con el turismo nuestro, la inversión que tenemos que hacer para recibir ese turismo es muy importante y obviamente atraería muchos capitales. Pero de vuelta, creo que tenemos que empezar a ver que tenemos un ecosistema, como dijo Ignacio, que tiene que ser sostenible. Para eso tenemos que trabajar como bloque. Si nosotros mostramos que es un lugar seguro y sostenible, y nuestra gran deficiencia puede ser nuestra gran virtud, nuestra poca dependencia puede ser nuestra mayor virtud en momentos de crisis de los sistemas interrelacionados. O sea, eh, a lo mejor tenemos un nivel de consumo de energía, aparte de ser productor, un nivel de consumo de energía que estamos un 60% de lo que son los países centrales. O sea que nuestra demanda energética todavía es baja, con lo cual podemos reacomodar nuestra dependencia de algunas tecnologías que hoy están en crisis o algunos sistemas financieros todavía es baja. Tenemos un nivel de posible reacción ante un conflicto muy grande que es menor. No vamos a sentir el impacto, pero podemos sentirlo en menor escala, con lo cual eso es lo que tenemos que trasladar a los inversores. De vuelta, pero trabajarlo, yo coincido con lo que decía Ignacio, como bloque. O sea,
Hoy vos no buscas un inmueble, no buscas un metro cuadrado, buscas un ecosistema. Yo hago una inversión en un inmueble, para mí, de turismo, y lo que busco es que ese lugar donde yo elegí, no elijo el inmueble, no elijo el departamento, elijo toda la región, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de esa región para que mi departamento, que lo puedo manejar yo, el interior, eh, coincida con el desarrollo de todo lo que es exterior, que es colectivo, no es mío? Entonces, lo que necesito es seguridad de que ese ecosistema que yo estoy eligiendo hoy se sostenga en el tiempo o crezca. Y esto pasa en cualquier nivel de inversión. Por eso creo que lo que están esperando los grandes capitales es que nosotros nos pongamos los pantalones largos, empecemos a dar diagnósticos profesionales serios y cumplibles. O sea, necesitan confiar en los profesionales latinoamericanos, que cuando damos una información, esa información es cierta y se cumple, aún con los riesgos. ¿Se entiende? ¿No? Toda inversión tiene riesgo, no estoy diciendo, pero tenemos que ser sinceros cuando hacemos un dictamen de lo que va a acontecer. Y para eso, de vuelta, vuelvo al inicio. Tratemos de salir de esta dualidad informativa que muchas veces nos quieren llevar, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos. Esto está bien, esto está mal. No es así. O sea, los profesionales, como en todas las disciplinas de la ciencia, buscan la verdad y no se basan en una ideología, sino que van viendo los hechos y la relación entre los hechos. Y eso es lo que están esperando de nosotros. Y creo que hay mucho potencial en los profesionales latinoamericanos. Hay que animarnos, tomar protagonismo, salir de la ecuación simplista, ¿no? De cómo nos llegan las informaciones y animarnos a decir, miren, esto no es tan así como lo están planteando. O sea, Pa- Panamá es un canal de comunicación, es una oportunidad y también es un riesgo en momentos de crisis, ¿no? Es un bien que genera fácilmente un conflicto. Entonces, lo tenemos que proteger, ¿no? ¿Y cómo se protegen? Hoy no es solamente con armamento, es con interrelación. O sea, una compañía de seguros, de reaseguros, te puede complicar el desarrollo de Panamá. Entonces, Claro, tenemos que tener una visión mucho más integral. ¿M? claro, perfecto, Javier. ¿Nos vas a ampliar un poquito más esa visión de qué tenés que compartirle a los agentes y corredores inmobiliarios de Latinoamérica más adelante? Ha sido un tema muy interesante hablando de ecosistemas, ¿verdad? Y yo creo que Latinoamérica lo tiene definitivamente y los puede desarrollar. Rafa, queremos cerrar contigo esta pregunta. Sí. Mira, yo aplaudo nuevamente la intervención de Ignacio y de la de Javier, fantástica. Y evidentemente, mira, los inversionistas dejaron de preguntarse hace mucho tiempo cuánto puedo ganar. Los inversionistas hoy en día se preguntan cuánto puedo perder. Ya nadie te dice, dime dónde pongo el dinero para ganar. Es cuánto puedo perder. Y eso dice un poco de lo que estaba comentando hace un momento Ignacio y complementa Javier, porque evidentemente eso es lo que es lo que ha movido todo esta geopolítica internacional y el real estate está siendo evidentemente impactado en lugares de forma positiva, en lugares de forma negativa. El capital siempre se mueve hacia mercados estables. Las economías conectadas globalmente son las más beneficiadas, los países con seguridad jurídica son los más beneficiados, por eso que cuando me preguntabas al inicio cómo Panamá, qué papel juega Panamá en estos momentos, y es esa. Siempre hemos tenido como latinoamericanos, como Centroamérica, un espejo y un reflejo de una estabilidad económica muy importante. Mira, los inmuebles también dejan de ser inversión para pasar a ser una reserva de valor. Ya no es cuánto invierto y qué tengo y cuántas propiedades tengo. Es una reserva de valor. El instrumento es un instrumento de diversificación también global que es muy importante que tengamos con un pensamiento globalizado en cuenta. Mira, yo podría cerrar esta intervención, Pedro, mencionando que la incertidumbre no se reduce en el interés del real estate. Lo que eleva el nivel hoy en día
es la inversión en no es una inversión en una propiedad, sino en aquello que puede resistir ciclos. O sea, la inversión hoy en día en nuestro negocio es un negocio de ciclos, pero si tú llevas, los capitales se mueven a lugares donde los ciclos, puede resistir ciclos, proteges capital y generas ingresos muy sostenibles. Y yo creo que más allá de eso es donde nosotros como latinoamericanos tenemos una oportunidad de oro. Lo que tenemos es que tener, y es mi recomendación en cualquier parte para inversionistas internacionales, es nosotros tenemos que tener reglas, tenemos que estar organizados, tenemos que estar bajo un sistema que se vea orden. Y repito, es nuestro momento. Si nosotros al mundo le mostramos que tenemos orden, estamos organizados, la inversión es segura, es transparente, confiable, soporta los ciclos y todo lo que hemos comentado, es la oportunidad de Latinoamérica para los próximos 30, 40 años. Latinoamérica ha sido vista históricamente como un lugar de izquierda en los últimos 30 años. La derecha está tomando posesión nuevamente y eso es un factor, un indicativo positivo. Es decir, que tenemos espacio para los próximos 30, 40 años, si todo funciona correctamente, de tener un desarrollo sostenible y prolongado. Excelente, Rafa, muy interesante. 3 puntos que me llaman la atención de tu intervención. Reserva de valor, el capital inmueble es una reserva de valor. Un tema muy interesante porque buscamos muchas veces eso, ¿verdad? O sea, que ese inmueble vaya teniendo un valor que no solamente proteja el dinero, sino que en el tiempo vaya valiendo más. Así es. Resistir ciclos, muy interesante, y eso los bienes inmuebles creo que lo pueden presentar o lo pueden resistir de una mejor manera. Y ordenarnos, organizarnos y ser ordenados es fundamental. Así que muy interesante la participación de los tres y agradezco enormemente porque ha sido de mucho valor. Vamos con una pregunta adicional. Ya por la hora creo que va siendo la pregunta de cierre. Si el capital global ya se está moviendo, ¿qué tiene que cambiar hoy en Latinoamérica? Desde un mensaje especial para los desarrolladores, inversionistas y broker para atraer ese capital y convertirlo, la incertidumbre en una ventaja competitiva que podamos aprovechar. Comenzamos contigo, Javier. Creo que la forma de aprovechar, nosotros tenemos varias condiciones que nos hacen atractivos a la inversión inmobiliaria a futuro. El primero, que somos, digamos, tenemos una gran riqueza al escenario que viene de inversiones que son el turismo, ¿no? Si cada vez, perdóname que vuelvo un poquito más atrás, ¿no? Si cada vez vamos a producir con menos trabajo físico de personas, porque la tecnología va a generar cada vez mayor nivel de producción, a la gente la vamos a tener que, digamos, va a haber alguna gente que tiene mucho capital, que va a tener mucho tiempo libre, va a querer disfrutarlo, y va a haber gente que vamos a ocupar para dar ese disfrute. O sea que el turismo como efecto globalizador de distribución de la riqueza va a ser lo más importante para mí en los próximos 100 años. ¿Mm? Dicho esto, ese escenario hoy, América Latina la posiciona en un lugar de privilegio porque es exótica, estaba lejos, es exótica, y tiene un gran vacío. Hay mucho terreno de América Latina que no está explorado, que es nuevo, que es exótico y que llama la atención para que lo descubran personas que no lo transitaron. Esto lo vimos cuando fuimos a China, ¿no? Por ejemplo, la Patagonia la tienen como una cosa rara, ¿no? Exótica. Ahora bien, el tema es que nosotros vamos a tener de vuelta que hacer un planteo estratégico. Esto que hizo Sila, creo que lo tendríamos que exportar, Nacho, a nuestros gobiernos, ¿no? La planificación estratégica que hizo Sila el año pasado la tenemos que explotar como criterio a nuestros gobiernos. A ver, señores,
más allá de lo que dijo Rafa, si de izquierda o de derecha, sinceramente hoy eso me tiene sin cuidado, Rafa. Lo que yo quiero es establezcamos reglas de juego. Y esas reglas de juego tienen que ser compartidas. Y obviamente yo al compartir cedo parte de mi ganancia como país, pero aumento mi ganancia por, 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 por volumen. Devuelvo otra cosa que vimos en Sila. Mi abuelo me decía, el 100% de uno es uno, el 10% de 100 es 10. ¿Qué preferís, el 10% o el 100%? ¿No? Y esto es lo que tendrían que empezar a entender nuestros países. Entonces, si vamos como bloque, porque en este reagrupamiento mundial no tenemos individualmente posibilidad de ser jugador importante en este tablero, pero sí como bloque, primero tenemos que entender esto de bloque, más allá de lo ideológico, ¿no? O sea, estructuralmente, ¿cuáles son nuestras ganancias estratégicas que acordamos que vamos a discutir entre todos y pelear entre todos? De vuelta, pongo ahora sí como ejemplo Sila. Tenemos realidades distintas, instituciones, miembros de SILA distintas, hay federaciones, hay cámaras. Ahora, hace 12 años que estamos discutiendo, estamos aprendiendo unos de otros y estamos creando cosas que son para el bien común. O sea, se puede. Viniendo hasta con idiomas distintos, porque nuestros hermanos de Brasil hablan portugués y el resto castellano. Y nos ponemos de acuerdo y nuestros gobiernos les cuestan. Y no sé si a lo mejor algunos de nosotros son de pensamiento más de izquierda o más de derecha, pero entendimos que en la visión concreta y profesional que tenemos que dar, tenemos que llegar a acuerdos para que esto pueda crecer. Creo que eso, yo llamaría eso a América Latina. Seamos muy profesionales, interactuemos mucho, aprendamos del otro que tenemos al lado. Todos tenemos partecitas de la verdad, tenemos que compartirlas y bajar la soberbia y empezar a interactuar como estamos haciendo. Y allí quizás vayamos viendo por dónde va a ir el cambio del nuevo escenario. Creo que el nuevo escenario va a tener consecuencias y consecuencias. O sea, las crisis no son ni buenas ni malas, son crisis, no hay cambios. O sea, para algunos serán buenos, para otros serán malos, según lo que le toque. Pero creo que estamos al frente de un escenario donde se están reacomodando los intereses y ya no tiene que ver para mí con países ni con ideologías, tiene que ver con intereses, ¿no? Y en estos el reacomodamiento, nosotros tenemos que empezar a entender que no podemos seguir pensando con esquemas mentales que ya quedaron caducos. O sea, si yo sigo pensando como países en un escenario que ya no está pensándose así, estamos caducos. Para Muchas terminar, gracias. Gracias, Javier. una La verdad que cosita más, muy... perdóname. Sí, 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 perdón, Decían hace, adelante. y discúlpame esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando gana Trump la primera elección, decían que quien había intervenido a favor de Trump era Putin. ¿Se acuerdan? Que Ujú. había intervenido en las Sí. elecciones. Fíjense, 12 años después. No es tan ilógico ese planteo, ¿no? Nada, es para seguir pensando que las cosas no se reagrupan por países. Pues una visión muy interesante, Javier. Creo que compartimos, los que estamos presentes, de que tenemos que actuar en bloque, definitivamente, porque eso es lo que nos va a dar fuerza. Y me encantó también lo que comentabas del turismo. Yo lo miro, digamos, en nuestros países centroamericanos también, muy exóticos también, algo por explorar, el efecto globalizador de la riqueza, porque el turismo llega a lugares recónditos donde efectivamente va a generar riqueza, que yo creo que es un tema importante. Así que muy interesante. Rafael, ¿tu visión nos puedes comentar algo al respecto? Sí, sí, claro, mira, brevemente, porque sé que estamos un poco ya sobre el tiempo, pero No te preocupes, dale. yo que acabo de llegar hace menos una semana de la feria, una de las ferias más grandes que hay en el mundo, la más importante, que es MIPIM, de la cual Sila tiene una participación, amigos de Latinoamérica, muy importante y representativa. Y la gente me preguntaba, la gente me decía, bueno, pero Latinoamérica, y decía, no, no, un momentico, la incertidumbre global no es una amenaza para Latinoamérica. Yo le decía, ¿por qué pues tiene que ser una amenaza para Latinoamérica? Me decía, pero tú eres muy optimista. No, no es una amenaza para Latinoamérica. Entonces, es una oportunidad histórica
es una oportunidad histórica que tenemos nosotros como latinoamericanos. Pero el capital no llegará por necesidad a Latinoamérica, sino por decisión. Todos los inversionistas, las grandes empresas, las multinacionales, irán buscando por decisión dónde ir aterrizando para seguir dando garantía a los capitales. Y esa decisión va a depender siempre de qué tan confiables y transparentes y preparados estemos nosotros hoy, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no es un tema de hay muchísimas cosas, volatilidad, mercados, qué pasa, qué no pasa, pero en este nuevo mundo el capital no sigue el crecimiento, sigue confianza, y Latinoamérica tiene todo para ganarse la confianza si actuamos como lo hemos expuesto hoy aquí todos en recomendaciones. Actuamos en este momento y de la mejor manera. Perfecto, Rafael, muy interesante. Y tú tienes una visión global a nivel mundial, porque yo creo que has participado en los últimos MIPIMES, que ha sido obviamente sumamente interesante, porque tienes esa perspectiva que es fundamental y te agradecemos enormemente siempre como parte de SILA que nos la compartes para poder nosotros no solamente ser buenos, sino ser mejores cada vez, ¿verdad? Muchísimas Sí gracias. estamos en el radar, es importantísimo que todos los amigos de Latinoamérica sepamos que estamos en el radar del mundo. Latinoamérica está en el radar del mundo. Un país específico es cuestión de análisis, pero estamos en el radar del mundo y como decía Ignacio y ratificaba Javier, es el momento importante para que nosotros como latinoamericanos podamos ofrecerle al mundo todo lo que tenemos para inversión, desarrollo, y todo lo demás en la parte logística, nearshoring, todo lo que hemos comentado en este momento. Pero sí tenemos en nuestras manos y somos potencialmente potables para el mundo, así que venga mundo. Excelente, muy bien, fabuloso, Rafa. Bueno, don Ignacio, ¿qué nos cuentas tú al respecto? Vamos a continuar para terminar esta pregunta, para que tú la puedas cerrar. Gracias. Bueno, yo sí quiero abonar a las opiniones de Javi, de Rafa, que estuvieron espectaculares en su exposición. Comentarles que en esta última pregunta, si el capital global ya se está moviendo, la pregunta es, ¿quién está listo para recibirlo? Y yo aquí sí quiero destacar que tenemos algo excepcional que es la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. Nosotros tenemos la gran oportunidad de, de que cada uno de los países que las integramos somos los actores del sector en cada uno de nuestros países y esto es sumamente clave, ¿no? Porque el futuro no se construye de manera aislada, sino, como ya lo decía Javier y Rafa, esto se construye a través de bloques. Y nosotros creo que somos el factor de unión en el campo inmobiliario, en todos estos tres segmentos que ya hemos comentado, y creo que jugamos ese papel fundamental. En México yo les comento que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios también ha jugado un papel muy relevante en este proceso, impulsando sobre todo, como lo estamos haciendo también en CIRA, la profesionalización, la ética o la visión de largo plazo. Pero el gran reto está hacia adelante. La profesionalización, dar certeza jurídica, pensar en una escala regional, ya no solamente local, porque el capital global no está buscando esfuerzos individuales, está buscando, como ya lo comentábamos, ecosistemas que estemos debidamente coordinados. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de dar ese servicio. Y Latinoamérica tiene todo para convertirse en uno de ellos. Entonces, yo cerraría con una frase que Sila, la oportunidad ya no es local, es regional y quien entienda eso va a liderar el futuro del sector inmobiliario. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, tenemos algunas preguntas que yo creo que se fueron respondiendo con las
las mismas preguntas que se hacían y las respuestas que ustedes daban. Quiero saludar a personas que nos han escrito, a Joseph Aviad, Catán, creo que es de Panamá, Dominique Doncier, a Belkis, nuestra querida Belkis que nos acompaña, Alejandro Soto, Michelle Franz, Joseph Aviad, Carmen Chong. Tenemos a doña Carmen Chong aquí con nosotros, una buena amiga. Margot Bravo, que nos hace una pregunta desde Ecuador, pero creo que quedó, se responde con las respuestas que ustedes han dado. Marlon Rodríguez, Michael Franz, también nuestra querida Daniela Herboso, past president de SILA. Arturo Sánchez, Brenda Taylor también está con nosotros, buena amiga, Elena Ferguson pues bueno, Carmen Rosa Granda también, Yamil Saleh, Arturo Sánchez, Roldán. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que ha sido un panel de lujo haber contado con la presencia de grandes amigos, con Javier Grandinetti que nos acompaña desde el cono sur, de la parte del centro de las Américas, Rafael Ganqui, y en la parte norte, nuestro buen amigo Ignacio Lacunza. Hoy queda claro algo fundamental. El capital global no desaparece, se transforma, se mueve y Latinoamérica no es solo una promesa, es una oportunidad de construcción. Es decir, es nuestra. ¿Vamos a ser líderes en este proceso o simplemente lo vamos a observar? Yo creo que es importante que reflexionemos. Tenemos grandes oportunidades en Latinoamérica. Tenemos que trabajar como bloque para poder darla a conocer. Y bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana es el camino correcto para poder tener presencia a nivel mundial. Queremos también invitar a todos los amigos que nos acompañan que por favor nos sigan en las redes. Recordarles que tenemos nuestro gran congreso este año que va a ser en Río de Janeiro, en Brasil, el 26, 27 y 28 de agosto, y que tenemos grandes sorpresas para todos los amigos de Latinoamérica. Vamos a ser líderes en el tema de tecnología y también en el tema de educación. Estén pendientes porque tenemos muy buenas noticias para todos los amigos de Latinoamérica que pertenecen a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana. No me queda más que agradecerles a ustedes por su participación. Si quieren despedirse, dejo el micrófono abierto para que ustedes se despidan. Yo quería agradecerte mucho, Pedro, y mucho a Rafa y a Ignacio, que me honraron con permitirme compartir el panel con ustedes, y a todos los que participaron de este encuentro, porque todas las preguntas, todos los planteos que he ido leyendo en sus participaciones, creo que van enriqueciendo esto que queremos desentrañar, que es qué va a pasar con las inversiones inmobiliarias a futuro y con el mercado inmobiliario en América Latina. Así que muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que hicieron parte posible este panel. Y nos seguimos viendo. Y como bien decía Pedro, creo que la oportunidad de seguir charlando sobre estos temas tan importantes van a ser en agosto en el Congreso SILA Latinoamericana en Río de Janeiro. Así que ahí los esperamos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos también por participar. Para mí ha sido un gran honor, como siempre, estar acompañado de ustedes y de todos los que participaron. Y dejo una frase importantísima para reflexión. El broker del futuro no vende propiedades, traduce el mercado. Ahí les dejo esta para que puedan analizarlo y cualquier cosa estoy a la orden para descifrar el enigma. Un gran abrazo, cuídense mucho, los quiero mucho. Excelente Gracias, reflexión. Adelante, Nachito. Pedro. Muchísimas gracias por tu conducción. Por supuesto, a mi buen Javier y a Rafael, un honor compartir este panel con ustedes y por supuesto a quienes estuvieron acompañándonos de todas las partes de Centro y Suramérica. Muchísimas gracias. Y también a mis amigas, amigos de la NAR, que por ahí
escuché a Brenda, a Carmen, que estuvieron también ahí presentes. Muchísimas gracias, un gran honor y nos vemos primero Dios en Brasil, Río de Janeiro. Que así sea. Un abrazo para todos. Adiós. Nos vemos.